Dicen que hay revelaciones que cambian un país, pero esta cambia a toda la humanidad. Astar lo declaró sin rodeos, con una firmeza que me recorrió la columna como un rayo. México ya está vibrando en 5D y el resto del mundo aún no puede comprenderlo. Y no lo dijo como una advertencia, lo dijo como una confirmación que marca un antes y un después en la historia espiritual del planeta. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es un mensaje motivacional, no es una fantasía New Age. Es una transmisión directa que recibí hace menos de 2 días, una comunicación tan clara y tan potente que, por un instante, pensé que debía haberla entendido mal. Pero no. Porque inmediatamente, una a una, las conciencias pleyadianas, arcturianas, la energía de Sananda y otros seres de pura luz repitieron el mismo mensaje, con la misma certeza, con la misma vibración. México ya cruzó el umbral de la 5ª dimensión y ni siquiera se dio cuenta. Astar explicó que el mexicano promedio vive en un estado de amor, conexión y resiliencia que no es normal para un planeta todavía atrapado en miedo, división y densidad. Lo que para los mexicanos es parte de su identidad cotidiana, su calidez, su espíritu generoso, su habilidad para sonreír aun cuando la vida se vuelve difícil, su fe que no se rompe ni en las peores tempestades. Para las razas estelares es una muestra evidente de capacidades que pertenecen a dimensiones superiores. Imagina eso por un momento. Las actitudes que te enseñaron a ver como simples rasgos culturales, en realidad son señales de una conciencia adelantada. La manera en que enlazas tu vida con tus raíces, cómo honras a tus muertos, cómo sientes el hogar incluso en medio del caos. Eso no es normal para un mundo atrapado en 3ª dimensión. Eso es maestría espiritual sin que tú lo sepas. Astar lo sintetizó en una frase que me atravesó como una revelación luminosa. Cuando el mexicano reconozca lo que ya vibra sin darse cuenta, su ascensión será inmediata. Y cuando escuché esas palabras, algo en mí se abrió. Como si una pieza que siempre faltaba, finalmente encajara. Los pleyadianos me mostraron entonces una visión que jamás voy a olvidar. Desde la órbita de la Tierra pude observar el campo energético de México. Un corazón inmenso, brillante, pulsando tonos rosados y dorados, expandiéndose como un sol de amor puro. Esa tonalidad, me explicaron ellos, es exactamente la frecuencia del amor incondicional que domina en la 5ª dimensión. Y lo que más me impactó no fue el color, ni la forma, ni la magnitud. Fue que brillaba más que cualquier otra región del planeta. Pregunté por qué. ¿De dónde provenía esa fuerza tan vasta, tan antigua, tan viva? Entonces llegó la explicación que ellos llaman la alquimia mexicana. Una combinación energética que no se encuentra en ninguna otra nación de la Tierra. Me mostraron memorias de pueblos originarios, guardianes de conocimiento cósmico que existía antes de la historia registrada. Me mostraron cómo la llegada de los españoles, a pesar de su dolor y su sombra, activó códigos que se encontraban dormidos. Me mostraron la resistencia africana, la sabiduría que trajeron consigo, la fuerza para permanecer de pie aun cuando todo parecía perdido. Y después me mostraron siglos enteros de desafíos sociales, económicos, espirituales, pruebas que habrían quebrado por completo a civilizaciones enteras. Pero el mexicano no se rompió. El mexicano se transformó. Ese entrelazamiento creó algo único. Un ADN capaz de recordar vidas pasadas en mundos ascendidos, mezclado con una capacidad humana de resiliencia que roza lo milagroso. Por eso Astar afirmó, sin una sola duda: el mexicano común es uno de los seres mejor preparados del planeta para la transición completa a 5D. Pero aquí viene lo más importante. Esa fuerza está allí, latente, encendida, esperando. Y no puede despertar del todo hasta que tú, que estás escuchando esto ahora, reconozcas tu propia esencia. Por eso te hablo a ti, hermano, hermana, alma encarnada en esta tierra de fuego y milagros. No estás aquí por casualidad. No naciste en México por azar. Tus códigos elegidos antes de encarnar te trajeron a este territorio porque este país es un punto de ascensión planetaria. Un portal. Un corazón de luz. Lo que necesitas ahora es declarar tu conciencia. Activarla. Hacerla vibrar con intención. Escribe en los comentarios: yo reconozco mi naturaleza 5D y el nombre de tu ciudad.
Y mientras lo escribes, siéntelo de verdad. No como un ritual vacío, sino como una afirmación vibracional que los planos superiores escuchan de inmediato. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus grupos de WhatsApp. No para volverte viral, sino para activar más corazones. Esta información debe expandirse porque estamos, todos, a punto de ver un despertar colectivo que transformará la historia de México y del mundo. Aquí comienza la verdadera revelación. Y apenas estamos entrando al primer capítulo. ¿Qué significa, en realidad, vivir en 5D? Astar insistió en que esto debía quedar perfectamente entendido, porque la confusión sobre este tema es lo que impide que muchas personas reconozcan su propio despertar. La quinta dimensión no es un territorio al que se llega viajando, ni un planeta al que uno se muda, ni un sitio físico al que se pueda señalar en un mapa. La quinta dimensión es un estado vibracional, una forma de percibir, de sentir y de relacionarte con la existencia. Cuando una conciencia vibra en tercera dimensión, su experiencia se construye desde la separación, el miedo, la lucha constante por sobrevivir. El mundo se percibe hostil, limitado, lleno de carencias y amenazas. Se vive con la sensación de que uno debe protegerse del exterior, de que la vida es una batalla y el otro es un enemigo potencial. Pero en quinta dimensión, la percepción cambia por completo. Todo se experimenta desde la unidad, desde la certeza profunda de que formamos parte de algo mucho más grande. La abundancia deja de ser una meta y se convierte en un estado natural. La colaboración surge espontáneamente. La alegría no se busca, se revela. El amor no es un acto, es el aire que se respira. Y lo sorprendente, lo que dejó a más de un miembro de la Federación en silencio cuando Astar lo mencionó, es que tú ya experimentas esa frecuencia más de lo que te das cuenta. Para muchos lugares del mundo, permanecer presentes, conscientes, sintiendo el momento sin que la mente corra hacia el pasado o hacia el futuro, requiere años de entrenamiento espiritual, retiros prolongados, prácticas disciplinadas. Pero en México, esa cualidad nace de manera natural. Es como si viniera incorporada desde antes de que abras los ojos por primera vez. No es algo que aprendes, es algo que recuerdas. Cuando un mexicano dice la palabra ahorita, desde afuera parece una expresión casual, incluso cómica, pero en realidad encierra un entendimiento profundo del tiempo. No se refiere a un minuto específico ni a una hora en el reloj. Habla del instante vivo, de la hora sagrado, del momento eterno que contiene todo lo que existe. Ahorita significa, este presente es suficiente, este presente es infinito, este presente es poder. Y esa es una de las claves de 5D, la presencia consciente. Mientras en templos remotos del Himalaya hay practicantes que pasan décadas intentando silenciar la mente, tú puedes despertar una mañana, servirte un café, observar la luz filtrarse entre las nubes y, sin siquiera intentarlo, entrar en un estado de alineación total. En ese pequeño momento de quietud, el pasado deja de doler, el futuro deja de presionar, y tu esencia se expande como si reconociera algo antiguo y familiar. Eso no es desorden, no es despreocupación, no es falta de estructura. Eso es un acto de sabiduría codificada en tu memoria espiritual. Los seres de dimensiones superiores lo llaman maestría interna, y es una cualidad que muy pocos pueblos poseen de manera natural. Pero en México, aparece en la vida cotidiana, en la manera en que te ríes después de una tragedia, en cómo haces comunidad incluso en la adversidad, en la facilidad con la que encuentras belleza en lo sencillo. En cómo celebras la vida aun cuando te rodea la incertidumbre. Mientras muchos buscan iluminación en retiros, meditaciones o enseñanzas complejas, tú la encuentras en un amanecer, en el olor del pan recién hecho, en una reunión familiar, en un pequeño acto de bondad espontánea. Eso es 5D en acción. Eso es lo que Astar quería que entendieras. Y esa es la verdad que el mundo todavía no está listo para aceptar. Hay algo en la forma en que el mexicano ama que no existe en ninguna otra parte del planeta. En muchos países, las personas se relacionan desde la cautela, miden, analizan, calculan cuánto dar, cuánto mostrar, cuánto confiar. El amor se convierte en una operación mental, un intercambio condicionado por expectativas y temores. Pero en México, el amor surge desde un lugar infinitamente más profundo.
No nace del pensamiento, nace del alma. Es un amor que no pide permiso, que no duda, que no necesita garantías para abrirse. Es un amor que abraza primero y pregunta después. Esa costumbre tan mexicana de invitar a alguien a comer aunque lo acabes de conocer, de ofrecer un plato aunque tú mismo tengas poco, de tratar a un desconocido como si fuera familia, para la Federación Galáctica. Eso no es simplemente un rasgo cultural. Eso es una frecuencia elevada en acción, sostenida sin esfuerzo, como si fuera parte natural del ADN espiritual del país. Astar explicó que en dimensiones superiores, el amor no se entiende como un sentimiento pasajero, ni como un acto romántico. Arriba, el amor es una tecnología vibratoria. Una fuerza capaz de abrir portales energéticos, de restaurar campos dañados, de unir conciencias que parecían separadas. Es una inteligencia viva que sana, que repara, que cohesiona. Y México maneja esa tecnología sin escuelas, sin templos, sin maestros. La porta en el corazón. El mexicano puede estar enfrentando 1000 problemas, pero si alguien necesita ayuda, extiende la mano. Puede estar viviendo su propia tormenta, pero si un niño llora, lo consuela. Puede haber sufrido, perdido, caído, pero sigue dando amor. Eso, para los planos elevados, es un nivel de maestría emocional que muy pocos pueblos han alcanzado. México no solo comprende la energía del amor. La respira. La vive. La encarna. Y por eso su campo vibratorio brilla con tanta intensidad en el mapa energético del planeta. La relación con los ancestros, un portal interdimensional. Desde una mirada superficial, el Día de Muertos puede parecer una tradición colorida, una expresión cultural llena de flores, velas y simbolismos. Pero para quienes conocen la naturaleza de los planos sutiles, esta celebración es uno de los portales multidimensionales más antiguos y más potentes de toda la Tierra. Los mexicanos no solo honran a sus muertos, conviven con ellos. Cuando preparas una ofrenda, no estás simplemente recordando a quienes se fueron, estás invitando a sus conciencias a cruzar el umbral. Estás abriendo un pasaje. Estás generando un puente entre dimensiones. Cuando sueñas con tus abuelos o con un ser querido que ya trascendió, no estás imaginando una ilusión. Estás teniendo una conversación real, un intercambio energético donde la distancia entre mundos se disuelve. Esto que para otros pueblos podría ser aterrador o incomprensible, en México se vive con naturalidad, con una serenidad ancestral, sin miedo, sin rechazo, sin superstición. Es como si los mexicanos hubieran nacido con la certeza de que la muerte no es un final, sino una transformación. Como si supieran, sin necesidad de explicarlo, que los vínculos del alma jamás se rompen. Esa ligereza para comunicarse con otras dimensiones, ese puente permanente con quienes ya no están físicamente aquí, es una de las razones más contundentes por las que Astar afirma que México vibra en frecuencias superiores. Porque para estar en 5D, uno debe reconocer la continuidad de la vida más allá del cuerpo, debe aceptar que el espíritu no conoce límites, debe entender que la conciencia viaja, regresa, acompaña. México no solo lo acepta, lo celebra. Lo vive cada año. Lo transforma en una fiesta que ilumina todo el país con la energía de la memoria eterna. Por eso, para la Federación, el Día de Muertos no es tradición. Es un portal activo. Es un recordatorio de que este pueblo mantiene abiertos los canales interdimensionales que otros han perdido o temido explorar. Resiliencia, el sello espiritual de México. Hay fuerzas en el mundo que parecen capaces de quebrar pueblos completos. Guerras, tragedias, terremotos, pérdidas, energías que, en muchas regiones del planeta, dejan cicatrices que nunca sanan y comunidades que jamás vuelven a ser las mismas. Pero México posee algo distinto, algo que la Federación Galáctica observa con asombro cada vez que analiza su campo energético. México tiene un espíritu que renace incluso cuando la vida lo coloca de rodillas. Esa capacidad tan mexicana de levantarse después de un golpe, de respirar profundo aunque duela, de encontrar fuerza donde otros encontrarían vacío, no proviene solo de la emoción humana. Es un recordatorio del alma. Es una memoria espiritual que ha acompañado a este territorio desde civilizaciones antiguas que ya conocían el concepto de ascensión.
Los seres de quinta dimensión consideran esta cualidad uno de los indicadores más altos de evolución. Para ellos, la conciencia avanzada no es aquella que jamás sufre, sino la que, aun sufriendo, elige transformarse en algo más luminoso. El ser que vibra en 5D no se endurece ante la adversidad, se expande. No se cierra, despierta. No se congela, fluye hacia una versión más amplia de sí mismo. Eso es exactamente lo que México hace una y otra vez. Terremotos, crisis, pérdidas, desastres. Y aún así, lo primero que aparece es ayuda, manos extendidas, comida compartida, gente que sale a rescatar, a reconstruir, a acompañar. El dolor no se convierte en resentimiento, se convierte en unión. La tragedia no genera separación, genera comunidad. En otras partes del mundo, las personas necesitan años de sanación para volver a confiar después de una herida profunda. En México, la confianza renace casi de inmediato, como si hubiera un pacto energético que sostiene al pueblo desde una dimensión superior. Cuando se dice hay que poner buena cara en tiempos difíciles, desde afuera puede sonar como una frase ligera, casi una costumbre cultural. Pero a nivel vibracional no es optimismo vacío ni negación del dolor. Es alquimia emocional, una habilidad que convierte la densidad en energía que impulsa, en vibración que eleva, en fuerza que inspira. La Federación lo ha explicado así. México no solo supera sus pruebas, transmuta su energía. Lo que podría destruirlo se convierte en un puente para evolucionar. Lo que debería romperlo, lo despierta. Esta capacidad es tan poco común en la Tierra que muchos seres de planos superiores la consideran una firma espiritual única, casi un sello que distingue al pueblo mexicano de cualquier otro. Porque solo un país con conciencia avanzada puede transformar una herida en un acto de amor. Solo una nación con memoria multidimensional puede convertir la adversidad en expansión. Y solo un linaje con ADN preparado para 5D puede encontrar luz en medio de la oscuridad sin perder la sonrisa. En muchas regiones del planeta, la alegría es algo que aparece solo cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando las circunstancias externas dan permiso para sonreír. Para muchos pueblos, la felicidad es un lujo que se disfruta únicamente en momentos excepcionales, casi como un premio. Pero en México, la alegría es una fuerza que nace desde el alma aún en los días más oscuros. No depende de lo que ocurre afuera. No requiere condiciones perfectas. Es un impulso interno, un fuego que nunca se apaga, una vibración que brota incluso cuando la vida pone pruebas en el camino. Esta capacidad de cantar mientras se cocina, de bailar en la sala aunque el día haya sido difícil, de reírse entre lágrimas, de bromear con la vida para suavizar el golpe. Es algo que la Federación Galáctica observa con profunda admiración. Porque esa alegría no es simple diversión. No es evasión. No es distracción. Es una herramienta energética que sostiene luz dentro de la sombra. Un medicamento vibracional que libera densidad, que deshace nudos emocionales, que previene que la oscuridad se acumule en el campo áurico de un pueblo entero. Cuando una familia se reúne a cocinar, no están preparando alimentos solamente. Están generando un círculo energético donde cada risa, cada ingrediente, cada gesto de cariño eleva la vibración del hogar. Cuando alguien en México se pone a cantar sin razón aparente, no está perdiendo el tiempo, está alineando su frecuencia con dimensiones superiores. Y cuando las personas bailan aunque no haya fiesta, aunque no haya motivo, están moviendo energía estancada, desmontando tristeza, abriendo canales de luz. En planos superiores, esto es reconocido como un don espiritual de alta frecuencia. Porque la alegría sostenida, especialmente en momentos difíciles, indica una conciencia que ha entendido un principio fundamental de la ascensión: la vibración interna crea la realidad externa, no al revés. Astar explicó que, en civilizaciones avanzadas, la celebración no se reserva para fechas específicas. Se practica como una forma de mantener el campo energético limpio, expandido, en conexión con la fuente. Y México hace eso de manera natural, sin rituales elaborados, sin iniciaciones, sin templos físicos. Lo hace en la sala de su casa, al ritmo de una canción improvisada, mientras un niño corre, mientras alguien prepara tortillas, mientras alguien más cuenta una historia que hace reír a todos. Sus celebraciones, cumpleaños,
posadas, bautizos, reuniones, sobremesas eternas, no son simples convivencias sociales. En realidad son rituales vibracionales, donde la energía de las personas se recalibra y se expande. En esos momentos, el país entero se convierte en un gran templo donde lo sagrado se vive a través de lo cotidiano. Mientras otros pueblos buscan elevar su vibración en retiros espirituales o en prácticas complejas, México lo hace con música, con comida, con baile, con abrazos, con humor. Y esa naturalidad es una de las razones principales por las que Astar afirma que esta tierra ya opera, en muchos aspectos, en una frecuencia de quinta dimensión. Porque la alegría que nace incluso cuando hay desafíos no es superficial. Es maestría energética. Es recuerdo del alma. Es evidencia de una conciencia que, aunque haya olvidado su origen estelar, sigue vibrando como si lo recordara perfectamente. Una de las cosas que más sorprende a las conciencias de planos elevados es la forma en que opera la mente mexicana. En muchos países, las personas sienten que deben elegir una sola visión del mundo, o son espirituales o son racionales, o creen en lo divino o creen en la ciencia, o siguen la tradición o siguen la modernidad. La realidad se fragmenta. La vida se divide. La verdad se convierte en algo rígido. Pero en México sucede algo completamente diferente. Aquí, la mente no se parte, se expande. No se limita a un solo camino, los integra todos. Puedes rezar el rosario al amanecer y, unas horas después, hablar de energías, de sincronías, de señales que te han guiado sin que puedas explicarlo lógicamente. Puedes asistir a misa y, al día siguiente, visitar a un sanador tradicional, a un curandero, a un lector de cartas. Puedes encender una vela para un santo y también confiar en que tus sueños te hablan. Puedes creer profundamente en la Virgen de Guadalupe y, al mismo tiempo, sentir afinidad con los pleyadianos, los arcturianos, los ancestros o los seres de luz. Para la Federación Galáctica, esa capacidad de sostener mundos aparentemente opuestos sin que se contradigan es un signo claro de conciencia avanzada. Eso es 5D en acción. Un estado donde el universo no se percibe dividido, sino como un tejido de múltiples dimensiones que se complementan. Mientras otras culturas se esfuerzan por encajar cada aspecto de la realidad en cajas separadas, México fluye con naturalidad entre dimensiones. Aquí no hay conflicto entre fe y intuición, entre ciencia y misterio, entre el origen indígena y el sincretismo espiritual que llegó después. Todo tiene un lugar. Todo convive. Todo se entrelaza. Los pueblos originarios ya lo sabían. Ellos no entendían el mundo como un sistema lineal, sino como un círculo infinito donde lo visible y lo invisible se tocan. Para ellos, la tierra, el cielo, el espíritu, el cuerpo, los sueños, las plantas, el cosmos, eran expresiones distintas de una misma energía. Hoy esa memoria sigue viva. No desapareció. Se transformó, se mezcló, se enriqueció. Y ahora corre por las venas del país entero. La mente mexicana no necesita cerrarse a lo desconocido. Al contrario, lo abraza. Le da espacio a lo espiritual sin abandonar lo racional. Le da espacio a la tradición sin rechazar lo moderno. Le da espacio a lo científico sin negar lo mágico. Esa flexibilidad mental, esa apertura del corazón, esa habilidad para sostener múltiples realidades a la vez, es precisamente lo que en dimensiones superiores se considera una mente multidimensional. Una mente que no teme lo extraño. Una mente que no huye de lo inexplicable. Una mente que sabe que verdad y misterio pueden caminar juntos. Astar lo describió de esta forma. El mexicano no divide la vida. La honra. Y esa forma de honrarla, aceptando todas sus capas, todas sus posibilidades, todas sus dimensiones, es una de las razones por las que México es visto como un faro de ascensión para el planeta. Lo que otros pueblos necesitan décadas de entrenamiento espiritual para comprender, México lo vive como algo cotidiano, natural, integrado. Porque aquí, la espiritualidad no compite con nada, simplemente coexiste, como lo hace en las dimensiones superiores. Según los arcturianos, y también según antiguos guardianes que han protegido esta información por generaciones, lo que llamamos culturas mayas y mexicas nunca fueron únicamente sociedades humanas evolucionadas.
Eran nodos estelares, estaciones de conexión cósmica cuidadosamente sembradas en esta región del planeta. Nada de lo que construyeron tenía el propósito simple de adornar o describir su tiempo, eran arquitectos de portales, programadores de realidad, cartógrafos de dimensiones. Las pirámides no fueron estructuras ceremoniales aisladas. Funcionaban como resonadores energéticos, antenas capaces de amplificar frecuencias que venían de sistemas lejanos. Por eso su alineación con estrellas específicas, por eso sus proporciones matemáticamente perfectas. Cada vértice, cada escalón, cada sombra proyectada durante los equinoccios era parte de un circuito que despertaba la memoria del visitante, incluso si éste no entendía conscientemente lo que estaba recibiendo. Los calendarios mayas no eran simples herramientas para medir el tiempo, sino auténtico software espiritual. Cada giro, cada glifo, cada ciclo correspondía a la activación de un campo vibratorio. Era un lenguaje diseñado para comunicarte cuando el portal interno debía abrirse, cuando el alma pedía expansión, cuando la tierra renovaba su frecuencia. El calendario era un mapa de activación del ADN humano, una guía para recordar quién eres fuera de la densidad. Incluso las ofrendas tenían un propósito oculto. Lo que hoy vemos como un gesto simbólico, los antiguos lo conocían como intercambio vibracional. Entregar comida, flores o incienso no era solo honrar a un ser querido, era devolver energía para mantener abierto un puente multidimensional. Era diálogo energético entre planos, un flujo constante entre el mundo visible y el invisible. Todo lo que estos pueblos construyeron, pirámides, códices, ceremonias, rutas astronómicas, instrumentos sagrados, fue levantado no para su presente, sino para este momento. El tiempo en el que las líneas de sangre mexicanas comenzarían a reactivarse. Porque sí, reactivarse. No es metáfora ni poesía espiritual, es literal. En tu ADN hay capas dormidas, secuencias de información que no se expresan en la biología cotidiana pero que actúan como bibliotecas holográficas. En ellas se guarda memoria estelar, instrucciones dimensionales, códigos para entender y sostener frecuencias más altas. Esa memoria estuvo contenida, latente, esperando un estímulo colectivo que solo podría generarse cuando México alcanzara la masa crítica vibratoria. Y ahora, por primera vez en siglos, ese punto se ha tocado. Por eso quizá, de manera súbita, sin previo aviso, en los últimos meses has sentido una presión en el pecho, una vibración en la parte alta de la espalda, un hormigueo en la nuca que no encuentras cómo explicar. No es ansiedad. No es cansancio. Es el ADN expandiéndose, preparándose para trabajar con niveles de energía que antes eran imposibles de sostener. Tal vez también has sentido sueños que no parecen sueños, sino recuerdos que no viviste en esta vida. Rostros que no conoces, lugares que jamás has visitado, símbolos que nunca aprendiste, pero que de alguna forma reconoces. Eso es memoria estelar emergiendo desde los archivos profundos de tu alma. Y si has experimentado momentos de claridad repentina, intuiciones más fuertes, o una sensibilidad mayor hacia la energía de otras personas, no te estás volviendo raro, te estás alineando. Estás entrando en coherencia con la frecuencia que esos pueblos dejaron sembrada para ti. Los mayas y mexicas no desaparecieron. No colapsaron. No se extinguieron. Se ocultaron en el tiempo, dejaron señales, sellaron portales y esperaron. Esperaron a que la vibración del planeta volviera a elevarse lo suficiente como para que su conocimiento pudiera reactivarse sin distorsión. Y el lugar donde ese despertar tenía que ocurrir primero era obvio para cualquiera que pudiera ver más allá de la materia: México. Un territorio trazado con geometrías vivas, un punto de cruce entre líneas ley, un núcleo energético que sostiene portales que ni siquiera han sido reconocidos aún por la ciencia convencional. Todo lo que estás sintiendo no es casualidad. No es coincidencia que hayas nacido aquí o que tu alma haya sido atraída hacia este país. La memoria que resuena dentro de ti no se está activando por capricho, responde a un llamado antiguo, uno que los arcturianos, pleyadianos y siriadianos conocen muy bien. México no está recordando su pasado. México está despertando su futuro.